Capítulo 4. El sufrimiento. El sufrimiento es una experiencia común a todos. Cuando sufrimos, sentimos que las cosas son demasiado difíciles. Nunca llegaremos, no amamos, ni somos amados. Tenemos pensamientos como: he desperdiciado todos estos años. Tristeza, soledad, el sentimiento de ojalá. Lamentos, sensaciones de abandono, dolor, impotencia y desesperanza. Nostalgia, melancolía, depresión, anhelo, pérdida irreparable, corazón roto, angustia, decepción, pesimismo. Muchas cosas pueden precipitar el sufrimiento: la pérdida de un sistema de creencias, de una relación, de una capacidad o función, de una esperanza con respecto a nosotros mismos, a la vida, a las circunstancias externas o a las instituciones. Es el sentimiento que se expresa con frases como: yo nunca voy a superar esto, es demasiado difícil, lo intenté, pero nada me ayuda. Hay una sensación de vulnerabilidad ante el dolor, y por eso lo vemos en gran cantidad en el mundo externo, lo que refuerza y justifica el sentimiento interno. Lloramos suplicando que alguien nos ayude porque no podemos hacer nada al respecto y creemos que tal vez alguien pueda hacerlo por nosotros. Esto está en contraste con la apatía, en la que domina la sensación de que nadie puede ayudar. Permitir el sufrimiento. La mayoría de nosotros nos cargamos con una gran cantidad de dolor reprimido. Los hombres son especialmente propensos a ocultar este sentimiento, porque llorar se considera poco masculino. La mayoría de las personas tienen miedo de la enorme cantidad de dolor que se ha reprimido. Las aterroriza ser inundadas y abrumadas por él. Suelen decir: si alguna vez empezara a llorar, nunca pararía. Hay tanto sufrimiento en el mundo, en mi vida, en mi familia y mis amigos, o las tragedias de la vida, tantas decepciones y esperanzas desgarradas. El sufrimiento suprimido es responsable de muchas enfermedades psicosomáticas y otros problemas de salud. Si en lugar de suprimir la sensación se le permite salir y se suelta, pasamos rápidamente del sufrimiento a la aceptación. El sufrimiento continuo por una pérdida se debe a la resistencia a aceptar ese estado y a permitir que el sufrimiento se agote. La persistencia de una sensación se debe a nuestra resistencia a abandonarla. Lo vemos, por ejemplo, en la canción Cry Me a River. Cuando aceptamos que podemos aguantar el sufrimiento, ya hemos entrado en el orgullo, la sensación de puedo hacerlo y puedo con ello. Nos lleva al coraje para enfrentar nuestros sentimientos y soltarnos, con lo que pasamos a los niveles de la aceptación y finalmente a la paz. Cuando soltamos el abundante sufrimiento al que hemos estado aferrados desde siempre, nuestros amigos y familiares notan un cambio en nuestra expresión facial. Nuestro paso es más ligero y parecemos más jóvenes. El sufrimiento está limitado por el tiempo. Este hecho nos da la valentía y la voluntad necesaria para enfrentarlo. Si no nos resistimos a la sensación de sufrir y nos entregamos totalmente a ella, se agotará en unos 10 o 20 minutos y luego desaparecerá durante periodos variables. Si seguimos entregándolo cada vez que surge, con el tiempo se agotará. Simplemente nos permitimos experimentarlo por completo. Solo hemos de tolerar un sufrimiento desbordante durante unos 10 o 20 minutos y luego de repente desaparece. Si no resistimos al dolor, entonces seguirá. El dolor reprimido puede durar años. Al enfrentar el sufrimiento, se suele reconocer y dejar de lado la vergüenza y lo embarazoso de experimentar esa sensación. Esto es especialmente cierto para los hombres. Tenemos que abandonar nuestro miedo a la sensación y a sentirnos desbordados y abrumados por ella. Ayudarse de cuenta de que soltar la resistencia a la sensación permite que ésta nos atraviese con rapidez tradicionalmente. Su propia experiencia y sabiduría ha llevado a las mujeres a decir: un buen llanto hace que me sienta mejor. Más de un hombre se ha sorprendido al aprender esta verdad. Puedo decir por propia experiencia que un dolor de cabeza se me alivió de manera sorprendente y casi inmediata en cuanto permití que aflorara el sufrimiento de una situación pasada. A medida que iba surgiendo el dolor, me vino la frase: los hombres no lloran. Después de soltar el orgullo masculino con respecto al llanto, vino el temor a que nunca se detuviera. En cuanto el temor se fue, llegó la ira. Ira hacia una sociedad que fuerza a los hombres a reprimir sus sentimientos, e ira por la idea de que los hombres ni siquiera se les concede tener sentimientos. Al soltarla, alcancé el nivel del coraje.
puede permitir el necesario llanto. No solo me alivió el dolor de cabeza, sino que cuando el torrente de sollozos disminuyó, sentí una profunda tranquilidad. A partir de entonces, ya no necesité evitar el llanto. Cuando un hombre deja que surja el sufrimiento, se libera totalmente de esa energía suprimida, se siente en paz y cambia su punto de vista sobre su masculinidad. Se da cuenta de que así su masculinidad está más completa, sigue siendo igual de hombre, pero puede estar en contacto con sus sentimientos. Por consiguiente, está más adaptado, es más completo, más comprensivo, más maduro, capaz de relacionarse mejor y de entender a los demás, es más compasivo y amoroso. La base psicológica de todo sufrimiento y duelo es el apego. El apego y la dependencia se producen porque nos sentimos incompletos. Por lo tanto, buscamos objetos, personas, relaciones, lugares y conceptos para satisfacer las necesidades internas. Como los utilizamos inconscientemente para satisfacer una necesidad interna, llegamos a identificarlos como propios. A medida que vertemos más energía en ellos, vivimos una transición de la consideración de estos objetos externos como propios, al verlos como una auténtica extensión de nosotros mismos. Experimentamos la pérdida del objeto o la persona como una pérdida de una parte importante de nuestra economía emocional. La experimentamos también como una disminución de las cualidades que representaba el objeto o la persona. Cuanto más energía emocional invertimos en el objeto o la persona, mayores son las sensaciones de pérdida y el dolor asociado al deshacer los lazos de dependencia. El apego crea una dependencia y esta, debido a su naturaleza, conlleva intrínsecamente miedo a la pérdida. Dentro de cada persona coexiste el niño, el padre y el adulto. Cuando surge el sufrimiento, es gratificante preguntarse, ¿quién origina ese sentimiento dentro de mí? ¿El niño, el padre o el adulto? Por ejemplo, al niño lo asusta que a su querido perro le pase algo. Se pregunta, ¿cómo voy a sobrevivir? El adulto interno también siente sufrimiento, pero acepta lo inevitable. El perrito es mortal. El adulto en nosotros acepta que la impermanencia es una realidad de la vida. Aceptamos que nuestra juventud es transitoria, que muchas relaciones románticas no son para toda la vida y que nuestro perro morirá un día. Gestionar la pérdida. Debido a la naturaleza del apego, el primer estado que procede a la experiencia de la pérdida es el miedo a ella. Generalmente nos defendemos de esto de dos formas. Una es aumentando la intensidad del apego mediante intentos persistentes de fortalecer los lazos. Este enfoque se basa en la fantasía de que a mayores lazos, menor es la probabilidad de pérdida. Esta misma maniobra a menudo precipita la pérdida de las relaciones, porque la otra persona trata de liberarse del apego posesivo y el fuerte control restrictivo que siente. Así como lo que tenemos en mente tiende a manifestarse. El miedo a una pérdida puede ser el mecanismo que la provoque. La segunda forma de gestionar el miedo a la pérdida es con el mecanismo psicológico de la negación, al que en el lenguaje de cada día damos el nombre de el juego del avestruz. A diario vemos a nuestro alrededor las diversas formas de negarse al enfrentar lo inevitable. Todas las señales de alarma están ahí, pero la persona no las tiene en cuenta. Por lo tanto, quien está en un proceso evidente de perder su trabajo tiende a no verlo. Los cónyuges de un matrimonio que se está yendo al garete no emprenden ninguna acción correctiva. El enfermo grave ignora todos los síntomas y evita la atención médica. Los políticos no encaran los problemas sociales y esperan que desaparezcan solos. Países enteros son ajenos a la precariedad de su existencia. Por ejemplo, son incapaces de prever ataques como los del 11 de septiembre. El conductor ignora las claras señales de advertencia de un motor que funciona mal. Todos nos hemos arrepentido alguna vez de no haber prestado atención a las señales de advertencia de los problemas futuros. Para gestionar el temor a la pérdida, tenemos que ver cuál es el propósito al que sirve la persona o el objeto externo presente en nuestra vida, qué necesidad emocional satisface, qué emociones surgirán si los perdiéramos. Podemos anticipar la pérdida y gestionar los temores asociados a ella, desarmando los complejos emocionales que representan las personas u objetos que tememos perder y soltando los sentimientos individuales que componen dichos complejos. Digamos, por ejemplo, que tienes un perro por el que has sentido apego durante muchos años. Es obvio que el viejo Robert se estaba haciendo mayor
Te das cuenta de que no te gusta pensar en su avanzada edad. Te sientes incómodo ante la perspectiva de su muerte y apartas de tu mente. Cuando te descubres haciendo esto, ves que estos sentimientos son señales de advertencia y que no estás abordando la situación emocional. Así, te preguntas, ¿a qué propósito sirve el perro en mi vida? ¿Cuál es su utilidad emocional para mí? Amor, compañerismo, dedicación, diversión, distracción. Perder el perro dejará estas necesidades emocionales personales insatisfechas. Al examinar esto, es posible reconocer y soltar un poco ese miedo. Una vez que renuncias al miedo, no has de recurrir a la negación ni pretender que Robert vaya a vivir para siempre. Otra emoción asociada al sufrimiento y el duelo es la ira, la pérdida de algo importante. Con frecuencia despierta una sensación de rabia que puede ser proyectada sobre el mundo, la sociedad, los individuos y, en último término, Dios, a quien consideramos responsables de la naturaleza del universo. La ira deriva de negarnos a aceptar que, en esta vida, todas las relaciones y las posesiones son transitorias. A la larga, tendremos que abandonar hasta el cuerpo físico, nuestro mayor apego, como todo el mundo sabe. Lo que es importante o reconfortable para nosotros se convierte en un apego permanente. En consecuencia, cuando esta ilusión se ve tan amenazada, experimentamos ira, resentimiento y autocompasión. Sentimos que pueden derivar en amargura crónica. La rabia impotente se asocia con el deseo de cambiar la naturaleza del mundo y la imposibilidad de lograrlo. Así, al enfrentar este hecho de la existencia, una gran pérdida puede producir un cambio en nuestra posición filosófica, despertar en nosotros todos los apegos, volver a negar el hecho evidente de que todas las relaciones son transitorias e intensificar furiosamente los lazos existentes para compensar la pérdida. Algo que nos ayuda a gestionar la negación de la inevitabilidad de la pérdida es revelar los intentos de manipulación. En la fantasía, la mente trata de desarrollar tácticas para evitar la pérdida, que pueden tomar la forma de ser más bueno, más trabajador, más honesto, más perseverante o más leal. En las personas religiosas, esto puede tomar la forma de tratar de manipular a Dios mediante promesas y pactos. En las relaciones, puede dar lugar a una conducta de sobrecompensación. El esposo se vuelve cada vez más obediente y cariñoso, en un intento de evitar una ruptura. El marido desatento de repente comienza a traer regalos y flores a casa en lugar de llegar a la raíz del problema. Cuando la negación se derrumba, vemos que las manipulaciones no han funcionado. Atravesamos el temor y llegamos a la depresión. Entonces tiene lugar un auténtico proceso de duelo y de sufrimiento. Es posible trabajar todos estos estados emocionales con mayor rapidez mediante el dejar ir. Se entrega la inevitabilidad del sufrimiento y se asume una voluntad de soltar la resistencia y dejar que el proceso ocurra y se complete por sí mismo. Podemos tomar la decisión de dejar de resistirnos al dolor. En lugar de negarlo y resistirte, te sumerges en él y lo superas. Te permite llorar el viejo Robert o la pérdida de una relación. Siempre hay una cantidad variable de culpa asociada a la sensación de un sufrimiento. La culpa se basa en la fantasía de que la pérdida representa un castigo o de que una actitud o conductas diferentes habrían impedido que eso sucediera. A menos de que se renuncie a ella, la culpa puede reciclarse y reabastecer la ira y la rabia. La rabia no reconocida se proyecta sobre otras personas del entorno en forma de culpa. Más adelante, la culpabilidad proyectada sobre otras relaciones puede reforzar la pérdida al provocar otra pérdida mayor. Esto sucede con frecuencia entre cónyuges. Como consecuencia de la muerte de un hijo, se ha corroborado que la tasa de divorcio entre los padres que han perdido a sus hijos llega al 90%, debido a la proyección de culpabilidad. A una pérdida grave la sigue otra, la del cónyuge. Veamos un ejemplo de este tipo de reacción. Una mujer de 40 años tuvo un matrimonio excelente durante 20 años, con un marido atento y considerado. El hijo menor tenía leucemia. Cuando murió, la mujer entró en un proceso de pena y duelo. Y lo que es más importante, tuvo una reacción de odio. Odiaba a los médicos, odiaba el hospital, odiaba a Dios, odiaba a su marido y el resto de sus hijos. Su rabia se hizo tan indómita que llegó a mostrarse violenta y amenazadora. Tuvieron que llamar varias veces a la policía para controlar su conducta violenta. Al final, los demás hijos se fueron de casa por medio del caos, los abusos físicos y las amenazas.
Su marido removió el cielo y la tierra para tratar de ayudarla, pero ella también descargaba su ira contra él y lo atacó con violencia en varias ocasiones. La desesperación y el agobio también acabaron ahuyentándolo. Esta caótica situación terminó en un divorcio en el que la mujer perdió su casa. Pasaron casi 5 años antes de que la rabia disminuyera. Para entonces, la mujer había destruido toda su vida y tenía que empezar de cero. Cuando se han trabajado, entregado y soltado todas las emociones negativas, finalmente se produce el alivio y el sufrimiento se sustituye por la aceptación. La aceptación es diferente de la resignación. En la resignación todavía quedan restos de la anterior emoción. Existe una reticencia y tarda en reconocer los hechos. La renuncia dice, no me gusta, pero tengo que aguantarlo. Con la aceptación renunciamos a resistirnos a la verdadera naturaleza de los hechos. Por eso, uno de sus signos es la serenidad. La lucha termina y la vida vuelve a comenzar. Las energías vinculadas a las anteriores emociones se liberan y se reactivan los aspectos saludables de la personalidad. Los aspectos creativos de la mente desarrollan oportunidades para nuevas situaciones de vida, nuevas opciones de crecer y experimentar acompañadas de una sensación de vitalidad. Una enseñanza muy conocida y practicada es la oración de la serenidad en los grupos de los 12 pasos. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Dejar de trabajar alguna de las emociones asociadas al duelo y la pérdida puede producir un estancamiento crónico. Por tanto, puede derivar una depresión prolongada y en largos estados de negación en los que realmente se niega la muerte de esa persona. La culpabilidad crónica o la resistencia a trabajar las emociones asociadas a la pérdida pueden provocar dolor y enfermedad física. Los mecanismos que subyacen a este proceso se explican en un capítulo posterior sobre la relación entre cuerpo y mente. La energía reprimida de las emociones a las que no hemos renunciado resurge en los sistemas nerviosos y endocrino, produciendo un desequilibrio que dificulta el flujo de la energía vital a través de los meridianos de acupuntura. Esto da lugar a cambios patológicos en diversos órganos. Es un hecho reconocido que la tasa de mortalidad entre las personas que están viviendo un duelo es mucho mayor que la de la población en general, especialmente en el primer o segundo año siguiente a la muerte del cónyuge. Uno de los orígenes de la culpa asociada al sufrimiento es la ira hacia la persona amada por haberse ido. Esta ira a menudo se reprime porque a la mente consciente le parece racional. Las virtudes de los queridos difuntos se expanden y exageran en la fantasía, y esta discrepancia complica la culpa. ¿Cómo podríamos estar enfadados con una persona tan maravillosa? Sentimos culpa por estar enfadados con Dios, creador del universo, que ha permitido el trágico suceso. Una mujer de 60 años se presentó en mi consulta con múltiples dolencias físicas. Sufría ataques de asma, alergias, bronquitis, frecuentes episodios de neumonía y todo tipo de dificultades para respirar. Durante la psicoterapia reveló que su madre había muerto 22 años atrás y añadió que curiosamente no había tenido ninguna reacción ante su muerte. A pesar de que en la tumba, por la información dada, era evidente que había mantenido una relación muy dependiente con su madre y que, para ella, su madre era una figura ambivalente por haberse resistido a cubrir todas sus necesidades, necesitó muchos meses para trabajar su negación masiva asociada a la culpa que le producía su ira contra su madre por haberla abandonado. Esa ira dirigida hacia el interior había tomado la forma de enfermedad. Expresó su impotencia y su deseo de llamar a su madre. El deseo suprimido de llorar, la pérdida de su madre, la había llevado a una constante sensación de no poder respirar. Se odiaba a sí misma por estos sentimientos de amor-odio. Y la suma total de todas sus emociones reprimidas había reaparecido en forma de múltiples síntomas respiratorios, enfermedades psicosomáticas. Mientras trabajaba su duelo retrasado, empezó a surgir la reacción al sufrimiento y a la pérdida. Quedó muy claro que su resistencia a trabajar esas emociones era extrema y que dicha resistencia había producido los síntomas físicos. Finalmente, completó la formación profesional necesaria para hacerse terapeuta y trabajar con moribundos en un programa de cuidados paliativos. Prevenir el sufrimiento.
Por la naturaleza de los procesos que hemos descrito, queda claro que es posible prevenir el duelo severo, la pérdida y las reacciones patológicas mediante el reconocimiento temprano y la entrega preventiva de los sentimientos asociados, cuando todavía son leves y pueden gestionarse sin excesivo sufrimiento. Como hemos visto, la base de todo duelo y pérdida es el apego, además de la negación de la naturaleza transitoria de todas las relaciones. Podemos empezar por observar nuestras vidas, identificar las áreas de apego y preguntarnos qué necesidades internas satisfacen esas relaciones, qué sentimientos tendría si las perdiera, cómo puedo equilibrar mi vida emocional para disminuir la extensión, el grado y el número de apegos a los objetos externos y a las personas. Cuanto mayor sea nuestro apego a lo que está fuera de nosotros, mayor es el nivel general de miedo y vulnerabilidad ante la pérdida. Preguntémonos por qué nos sentimos tan incompletos, por qué estoy tan vacío, que tengo que buscar soluciones en forma de apegos y dependencias de los demás. Podemos empezar a observar nuestras propias áreas de inmadurez. En concreto, necesitamos examinar dónde tratamos de recibir amor en lugar de darlo. Cuanto más amorosos somos, menos vulnerables somos al sufrimiento y a la pérdida, y menos necesitamos buscar apegos. Cuando reconocemos y soltamos los sentimientos negativos y pasamos de la pequeñez al reconocimiento de nuestra grandeza, de modo que nuestra alegría proviene del placer de dar y amar. Entonces, somos invulnerables a la pérdida. Cuando encontramos dentro el origen de la felicidad, somos inmunes a las pérdidas del mundo. Si echamos una mirada crítica a nuestra vida, vemos que todos los apegos, escapes en los que hemos caído, cada uno de ellos representa una fuente potencial de dolor y sufrimiento. Deberíamos de examinar cerca de las áreas realmente importantes. Tomemos, por ejemplo, la incapacidad para hacer frente a estas cuestiones en el síndrome de la jubilación. Le suele ocurrir a las mujeres cuando la tarea de criar a los hijos llega a su fin. Estos se van de la casa, el síndrome del nido vacío. A los hombres cuando llegan a la edad de la jubilación o pierden su trabajo, o bien cuando alguna discapacidad física les impide continuar con su actividad. Esta reacción que se produce en la madurez se debe a los muchos años de negación preexistente. A menudo no se afronta lo inevitable, ni se hacen planes para desplegar otras actividades que satisfagan las mismas necesidades internas. Los sentimientos de autoestima, el deseo de sentirse necesario e importante y la necesidad de contribuir y ser productivo, la anticipación de lo inevitable y la preparación para ello producen una incomodidad relativamente superflua en comparación con el sufrimiento y la pérdida que vendrán más adelante. Podemos mirar nuestras relaciones amorosas más importantes y examinarlas honestamente. ¿Hasta qué punto sirven a nuestras necesidades egoístas? ¿Hasta qué punto utilizamos a la otra persona para explotar a nuestro beneficio? ¿Hasta qué punto están los demás sirviendo a nuestra felicidad? Para averiguarlo, lo único que tenemos que hacer es preguntarnos, si fueran más felices dejándome, ¿cómo me sentiría? Esto revela en qué medida estamos tratando de restringir y controlar a la otra persona. Hace más de 2000 años, Buda observó que la base de todo sufrimiento humano son el deseo y el apego, y la historia humana no ha hecho sino confirmar la verdad de su enseñanza. ¿Cuál es la solución a este dilema? Solo nuestra pequeñez promueve el apego. El pequeño yo está controlado por un conjunto de programas asustadizos e inadecuados que sin saberlo permitimos que nos manejen. Al dejar ir, desactivamos estos programas para que dejen de manejarnos. Entonces, somos libres de expandir la mayor conciencia de nuestro ser más elevado. Esa parte de nosotros a la que nos referimos como nuestro yo superior ama en lugar de pedir amor. Esto significa que en todo momento estamos rodeados por el amor, que es ilimitado. La persona que ama y atrae el amor automáticamente. Al soltar de forma constante nuestros sentimientos negativos, nos curamos del dolor presente y prevenimos el dolor futuro. El miedo es reemplazado por la confianza, que viene acompañada de una profunda sensación de bienestar. Nos hacemos inmunes al sufrimiento de la pérdida cuando reemplazamos la dependencia del pequeño yo, la personalidad, por la del ser, la divinidad en nosotros. Busquemos la seguridad en el ser, que es eterno, en lugar del pequeño yo, que es transitorio. Hasta aquí el capítulo 4. Gracias por haber leído conmigo. Ha sido para mí un verdadero placer leer para ti. Recuerda darle me gusta al canal, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas un solo capítulo. Chao, chao.